Muy buenas noches, amados hermanos. Les damos la bienvenida a una sesión más de nuestro curso, La Revelación de Jesucristo al Apóstol Juan. Hoy con la lección ya número 14, que está basada en el capítulo 17 de este maravilloso libro que nos enseña la revelación que dio aquel que es el león y también es el cordero. Esta lección número 14, basada en el capítulo 17, lleva por título, como vemos en pantalla, La mujer de púrpura y escarlata y la bestia escarlata. William Barclay, el comentarista, afirmó que el capítulo 17 es uno de los más difíciles en el Apocalipsis. Sin embargo, este capítulo es rico en conceptos, en concepciones que invitan a la reflexión y a aplicaciones para nosotros hoy que son muy pertinentes, son muy válidas, muy necesarias. En este capítulo se encuentra lo que este servidor considera un resumen del libro de Apocalipsis. Lucharían contra el Cordero, todos sus enemigos, pero el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y no solo eso, sino que los que están con Él son llamados, elegidos y fieles, como dice Apocalipsis 17:14, que vamos a verlo más adelante. ¿Qué ánimo tiene para los cristianos el ser conscientes de que la victoria la tenemos en aquel en quien ya estamos nosotros desde que hemos obedecido el Evangelio y hemos sido agregados al cuerpo de Cristo? El capítulo 17 de Apocalipsis puede bosquejarse o esquematizarse de la siguiente manera. Primero, la declaración del ángel que cubre los versículos 1 y 2, la descripción de la bestia en el versículo 3, la representación de la ramera en los versículos 4 al 6, la descripción de la visión en los versículos 7 al 13 y finalmente la caída de los enemigos del Cordero en los versículos 14 al 18. Así que vamos a el primero de estos puntos en nuestro bosquejo. Recuerde lo que siempre le recomendamos, si usted luego está viendo esta clase por video, es volver un momentito y toma una captura para que tenga allí lo que es él. Puede ponerle pausa, también puede ponerle pausa y ver con detenimiento el bosquejo, tomar notas si las está llevando. Bien, recuerde suscribirse también al canal, que ayuda mucho para que cada día más y más personas puedan ver estos mensajes. Vamos entonces con nuestro hermano Aysen a leer los primeros dos versículos de este capítulo para ir entrando ya en materia. Por favor, hermano. Amén. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra han embriagado con el vino de su fornicación. Amén. Uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas o tazones invita a Juan a presenciar el juicio de la gran ramera. Las almas de los mártires mencionados, recuerden, en el capítulo 6, estaban clamando por vindicación o por justicia. En respuesta a su pregunta, el Señor les pide que descansen todavía por un poco más de tiempo. Capítulo 6, versículo 11. Hasta que estos eventos de persecución que estaban sufriendo hayan transcurrido, que habían sufrido, ¿no? Porque ya hablábamos allí de los que habían sido martirizados. El mensaje de Apocalipsis para ellos era que ha habido persecución, habrá persecución, pero eventualmente el poder perseguidor, sea cual sea, será derrotado. Los capítulos 17 y 18 revelan el juicio de Dios sobre este enemigo de Cristo y del cristianismo. Ahora, ¿quién es la gran ramera? La mujer de escarlata o vestida de escarlata, llamada también Babilonia la Grande. Este servidor está completamente convencido de que simboliza a Roma, aquella gran ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en los días del apóstol Juan, que es quien recibe esta revelación. Lea Apocalipsis 17 y 18, o lo vamos a ver en unos minutos. Hay varios puntos de identificación que respaldan esta interpretación y los mencionaremos a lo largo de nuestra discusión de la presente lección. El versículo 1 dice que la ramera se sentaba sobre muchas aguas. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, específicamente al profeta Jeremías,
y vamos al capítulo 51, versículo 13, encontramos que la antigua Babilonia fue mencionada de esta manera. Tú, la que moras entre muchas aguas. En su caso, esto era literalmente cierto, porque el río Éufrates atravesaba Babilonia. En el caso de Roma, las aguas simbolizaban las muchas naciones y pueblos sobre los cuales Roma gobernaba. ¿Cómo sabemos eso? Lo veremos en el resto del capítulo. En el versículo 15, de hecho, dice, vamos a ver si lo incluí aquí. Sí, versículo 15, hermano Eisen, por favor. ¿Por qué estamos seguros de que las aguas representan a las muchas naciones sobre las cuales estaba el Imperio Romano? Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí Roma es representada como una ramera cabalgando sobre una bestia escarlata e incitando a otros a pecar. Una vez más, vemos a Jeremías hablando acerca de Babilonia en el capítulo 51, pero ahora en el versículo 7, de la siguiente manera. Hermano, por favor, 51:7 de Jeremías. Me dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Así como fue la antigua Babilonia, así es Roma ahora, refiriéndome a la época de Juan, o seguramente también ahora, pero estamos usando un ahora histórico, ¿no? Ella es la gran ciudad, ella es el gran poder comercial. Se prostituye con los reyes de la tierra, ellos la encuentran atractiva, hacen alianza con ella, beben de su copa. En el Antiguo Testamento, varias ciudades, son designadas como rameras. Por ejemplo, la ciudad de Nínive en Nahum 3:1 y el 4, la ciudad de Tiro en Isaías 23:15 al 17, la ciudad de Jerusalén en Isaías 1:21. Aquí Roma es llamada ramera. Tácito describió a Roma de la siguiente manera: el lugar donde todas las horribles y vergonzosas cosas del mundo se congregan y encuentran un hogar. Imagínense, como Dios había traído juicio sobre Nínive, Babilonia y Jerusalén, Dios traería juicio también sobre Roma. Esa fue la declaración del ángel. Y con esto estamos listos para pasar al siguiente punto: la descripción de la bestia que se hace en el versículo 3, rogándole también a nuestro hermano que nos colabore con esta lectura. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora tenemos una bestia descrita de color escarlata. ¿Qué simboliza esto? Evidentemente, y como ya lo hemos mencionado, esto simboliza al Imperio Romano y especialmente su gobierno y administración. Ella apoya a la ciudad capital de Roma. Las descripciones son similares a las de aquella bestia que sale del mar en el capítulo 13, que ya lo vimos. Concluimos que son una y la misma bestia. Esta es la gran potencia civil de persecución que gobierna por la fuerza militar y por la brutalidad característica, por eso, de una bestia. El hecho de que las cabezas de la bestia más adelante son identificadas explícitamente como 7 reyes respalda aún más esta interpretación. Se describe a esta bestia como de color escarlata para hacer juego con la mujer. El escarlata era el color de la realeza, según Mateo 27:28, pero también estaba asociado con el pecado, según Isaías 1:18. Además, se describe a esta bestia como llena de nombres de blasfemia. Y es que muchos de los emperadores de Roma se hacían llamar con nombres blasfemos. Y aquí citamos a el comentarista William Barclay, rogándole a nuestro hermano que también por favor nos colabore con lo que él comentaba respecto a esto. Cada emperador era llamado Divus o Sebastus, lo cual significa divino.
Frecuentemente se le daba el propio nombre de Dios o Hijo de Dios, y Nerón en sus monedas se llamaba a sí mismo el Salvador del mundo. Que un hombre se llame a sí mismo divino era un insulto blasfemo hacia Dios. Además, los emperadores posteriores tomaron como título la palabra latina Dominus o su equivalente en griego Curious. Ambos significan Señor. Domiciano emitía sus decretos como Señor Dios Domiciano y títulos similares. Estos nombres blasfemos iban de la mano con la adoración imperial que exigían. Aunque esto nos parezca chocante, consideremos también el lenguaje chocantemente blasfemo que se usa hoy día por hombres llamados caballeros y por mujeres llamadas damas. Muchos contaminan sus labios y profanan sus corazones con profanidades blasfemas, porque las influencias malignas pueden dejar impresiones duraderas en otros. El nombre de Dios debe ser proclamado, reverenciado y alabado, pero no debe ser ni profanado ni blasfemado. Recuerde Mateo 12:37 y Efesios 4:29. También se describe a la bestia escarlata como teniendo 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas tienen un doble significado. Nos dice en el versículo 9 que simbolizan 7 montes que, como veremos, se refieren a las 7 colinas de la antigua Roma. Luego se nos informa en el versículo 10 que simbolizan también a 7 reyes que se refieren al gobierno del Imperio Romano. Y vamos a explicar mejor qué decimos con que los 7 reyes representan a el gobierno del Imperio Romano. Aquí está la descripción de la bestia en los versículos 4 al 6, que sería entonces nuestro siguiente punto, nuestro tercer punto de los 5. Rogando a nuestro hermano que nos colabore nuevamente aquí con esta lectura. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de la abominación de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. En estos versículos se representa a la gran ciudad ramera de Roma. Con un lenguaje vívido y con imágenes profundas se representa la sensualidad, la impiedad, la inmoralidad de aquella antigua civilización. Se la representa de 3 maneras. Primero, se la representa adornada con cosas agradables y preciosas, porque está vestida de púrpura y escarlata, vestida, como dijimos, de manera real y lujosa. Está adornada con oro, con piedras preciosas y perlas, y lleva una copa de oro en la mano. Resulta atractiva para los demás. Busca que los demás beban de su copa, que está llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, que de hecho no entraremos en el detalle de esa expresión porque creo que es tan gráfica que todos nos podemos imaginar, por lo menos todos los que conocemos lo relacionado, ¿no?, con la vida íntima. La ramera estaba adornada con cosas agradables y preciosas, pero como suelen hacer las rameras, usaba la apariencia externa de una manera peculiar para atraer y seducir a otros a pecar. Séneca llamaba a Roma una cloaca infecta. Cuán importante es que los cristianos, como dice la palabra en primera de Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. El pecado es seductor y engañoso, como dice Hebreos 3:13. El diablo quiere que seamos engañados y que sirvamos a diferentes deseos y placeres, como dice Tito 3:3. Las grandes ciudades del mundo generalmente son lugares donde ciertos tipos de pecado, como el juego de azar, la homosexualidad, la pornografía y la prostitución, son promovidos y respaldados. Las cosas del mundo tienen ese atractivo que apela a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como les llama también Juan en primera de Juan 2:16. En los días del apóstol, Roma
Era un ejemplo perfecto de la gran ciudad seductora, con toda la opulencia y vicio que el mundo de ese momento podía ofrecer. Segundo, ella era depravada en sus prácticas, porque dice que su copa estaba llena de inmoralidad y que no solamente la había llenado de inmoralidad, sino que buscaba que otros bebieran de su copa. Aquellos que eran influenciados por su maldad quedaban ebrios con el vino de su fornicación, dice el versículo 2. Llevaba un nombre en su frente. Esto es una referencia a una costumbre romana en la cual las prostitutas en los compromisos públicos llevaban en su frente una banda o una filacteria en la que se escribía su nombre. Eran símbolos y marcas distintivas de las prostitutas romanas. Séneca menciona la costumbre de que una prostituta llevase una banda en la cabeza que tenía en ella escrito su nombre o alguna frase descriptiva que mostraba cuál era su ocupación. Este es otro de los símbolos de una vívida imagen de la influencia corruptora del Imperio Romano sobre las naciones de la tierra. El nombre de esta ramera dice que era Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se dice que el nombre es un misterio, versículo 7. El misterio en este caso es que Babilonia no es Babilonia literal, sino que significa Roma, y que aunque la historia se cuenta bajo el nombre de Babilonia, todo se refiere a la ciudad imperial. Hay algunas evidencias externas que corroboran la posición de que la Babilonia mencionada aquí simboliza a la antigua Roma. Por ejemplo, en el libro Los Oráculos Civilinos y otros textos para la época del primer siglo que no eran canónicos, es decir, que no fueron inspirados por Dios, que no fueron revelados por el Espíritu Santo, pero que surgieron durante la época del Nuevo Testamento y de los primeros días de la iglesia primitiva, el nombre de Babilonia se utilizaba como un término para hacer referencia a Roma. En los oráculos civilinos, en el libro quinto, generalmente fechado alrededor del año 80 después de Cristo, ok, pensé que lo había incluido en las diapositivas, dice así, él, refiriéndose a Nerón, huirá de Babilonia. Y sabemos que Nerón era emperador de Roma, no del Imperio Romano, ¿no? No era emperador de Babilonia o del Imperio Babilónico, pero se utiliza allí de manera simbólica. En el versículo 155 de este libro, Oráculos Civilinos, o de esta obra, el escritor predice que una gran estrella quemará Babilonia y la tierra de Italia, porque muchos hebreos habían perecido debido a las políticas de la ciudad impura de la tierra latina, como le llama en el versículo 168. Luego en los versículos 434 y 435 menciona que Babilonia fue durante muchos años la única reina del mundo. En estos escritos, Babilonia se refiere, obvia y evidentemente, a Roma. También la obra apócrifa, que esta sí la incluimos, conocida como Cuarto de Esdras, o refiriéndose al cuarto libro de Esdras, que no es el libro de Esdras, recuerden, estamos citando obras que surgieron en los primeros siglos, pero que no fueron inspiradas, pero que nos ayudan a comprender el lenguaje que se utilizaba en ese tiempo. Pudo haber sido compuesto alrededor del año 100 después de Cristo, y este relaciona a Asia con Roma. El autor llama a Roma Babilonia y también la llama ramera. Año 100 después de Cristo aproximadamente. Vamos a ver la cita completa. Y tú, oh Asia, que compartes el glamour de Babilonia, te has vuelto como ella. Has vestido a tus hijas como rameras. Has imitado a la aborrecible ramera. Bien, de esta manera, el símbolo de Babilonia para Roma que Juan utilizó, vemos que era común en los escritos judíos de esa época, aunque no fueran escritos inspirados. Así que quienes leyeran el Apocalipsis, quienes leyeran el capítulo 17, sabrían que estaba hablando de Roma. Fue fácil equiparar o comparar o hacer equivalentes a las dos ciudades debido a su riqueza, actividad comercial, fuerza política y poder militar. Ambas habían destruido Jerusalén y su templo. Ambas eran perversas en sus prácticas.
Se decía que Roma era la madre de las rameras y las abominaciones. ¿Cómo caracterizaría Dios a nuestras naciones y a nuestras ciudades si tuviera que hacerlo hoy a través de un libro inspirado? Es una muy buena pregunta. Debemos recordar que, como dice Proverbios 14, verso 34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta o vergüenza de las naciones. Cuando cualquier nación corrupta comienza a exigir de su pueblo, de sus ciudadanos, impiedad, inmoralidad, debemos tomar una postura audaz y valiente por parte de Dios y señalar, como se señala aquí, a la gran ciudad de la antigüedad por sus prácticas perversas. Tercero, Juan dice que vio a la mujer embriagada con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y un buen ejemplo de esto era cuando se alimentaba a los leones allá en el Coliseo de Roma con los cuerpos o los cristianos vivos. Se les entregaba a las bestias para que los destrozaran. Por eso le comentaba el otro día a mi compañero acá de ministerio que yo sé que muchas personas cuando pensamos, muchos hermanos, ¿no? Cuando pensamos de viajar al viejo continente, incluso a Asia, pues pensamos en ciertos lugares históricos y yo le decía al hermano que yo creo que el único lugar al que, o no al único, quizás uno de los lugares al que yo no tendría interés de ir es precisamente el Coliseo Romano. Yo creo que ir allí me pondría mal. Lo digo desde este lado, sin saber si podría ir algún día, ¿no? O podré ir algún día, pero pienso que estar allí adentro y imaginarme lo que se hacía con los cristianos allí y cómo se complacían todos aquellos en las gradas, no sé, no, yo no le veo ningún atractivo a ese lugar de ninguna forma, ¿no? Quizás sea inconsistente, ¿no? Porque quizás haya otros lugares donde murieron los apóstoles, donde murieron otras personas y yo pueda visitarlos, pero es que lo veo totalmente distinto, ¿no? Que en un momento dado arrestaron a tal, lo ejecutaron aquí, a lo que pasó allí en el Coliseo. Verdaderamente, esta mujer, hablando de Roma, ¿no? Hablando simbólicamente, verdaderamente se embriagó, se hartó de la sangre de miles, de miles, de miles de cristianos, de sus hijos, de sus esposas. Todavía me indigno y ya Dios tomó venganza sobre esto, ¿verdad? Pero es que fluyó la sangre de los santos y ellos quedaron, los romanos me refiero, embriagados ante tal espectáculo y trágicamente se volvieron adictos a ello porque lo querían ver una y otra vez durante cientos de años. Acerca del emperador Tiberio, por ejemplo, se escribió lo siguiente: ya no tiene sed de vino suave como tenía entonces, pero dale una copa más apetitosa, la sangre de hombres asesinados. Imagínense. Y este era el hombre que estaba gobernando el mundo cuando murió nuestro Señor Jesús, Tiberio, el emperador. Esta es la descripción que hace el ángel de la ramera. Cuando Juan la vio, se asombró con gran asombro, o se asombró grandemente. Este término de que se asombró con gran asombro se usa en un sentido ya obsoleto en nuestro español, porque para nosotros un asombro puede ser ante algo positivo, pero el término original se refiere a horrorizarse, se refiere a sorprenderse a un nivel porque consideras que lo que estás viendo es inaudito, es inaceptable, es una cosa que no debería ser de ninguna forma. Entonces, saber ese significado refuerza y destaca el verbo y destaca la grandeza o lo inmenso de la sorpresa del apóstol. Tal vez Juan se preguntaba cómo Dios podía permitir que algo así existiera, que algo así continuara existiendo. Se le había permitido ver a Roma, se le había permitido a Juan ver a Roma a través de los ojos de Dios, tal como Dios la veía. Esto es increíble, como ella era entonces en realidad. Como el ángel le había dicho a Juan en el versículo 1, el juicio se acercaba para esta perversa
e inmoral mujer. Esto nos lleva entonces a nuestro siguiente punto, la delimitación de la visión, que se basa en los versículos 7 al 13, que le rogamos a nuestro hermano que nos lea, por favor. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Delinear, porque así se llama nuestro punto, ¿no? La delimitación de la visión. Delimitar significa trazar el contorno de algo. En estos versículos tenemos la delimitación de la visión. El ángel traza el contorno de la visión y la explica con más detalle, de manera similar a como nuestro Señor explicaría una de las parábolas que presentaba. La bestia era, no es, y sin embargo será o es. Esto es una parodia del mal del cristianismo. Usted sabe que lo satánico y usted sabe que algunas religiones o que algunas organizaciones ateas para burlarse del cristianismo utilizan símbolos que se burlan de la cruz, que tratan de dejar en vergüenza o tratan de menospreciar las cosas sagradas dentro del cristianismo. Y esto de era, no es y volverá a ser, pues es como dije, como tratar de imitar lo de Cristo, ¿no? Que fue muerto, pero que volvió a la vida para vivir eternamente, como también lo dice este libro en el 1.18 y en el 2.8. También es lo opuesto a aquella expresión que se usa para Dios de el que es y que era y que ha de venir en el 1.4 y el 8 y en el 4.8. La diferencia es que Cristo fue resucitado para vivir y reinar eternamente, mientras que la bestia resucita, dice, para ir a la perdición. La admiración de la humanidad por la bestia se debe a su vitalidad, su poder de recuperación, su capacidad para volver a imponer su autoridad cuando creían que moría o que peor, que estaba muerta. Un imperio que pudiera soportar la presión sobre sus recursos y el impacto en su prestigio y autoridad, como lo demostró Roma durante el periodo entre la muerte de Nerón y la ascensión al trono de Vespasiano, bien podría ganarse el homenaje respetuoso de un poder que toma el éxito como medida de fuerza y derecho. Solo la iglesia no fue engañada por esta resurrección, entre comillas, y pudo prever que más bien esta resurrección, entre comillas, era para correr con mayor velocidad hacia su pronta destrucción. La segunda parte del versículo 8 es utilizada por algunos para enseñar la doctrina calvinista de la predestinación, de que Dios en la eternidad decidió esta cantidad de millones de seres humanos va a salvarse y esta otra cantidad de millones de seres humanos va a perderse. Y si un ángel le preguntara, y Señor, ¿por qué usted está decidiendo eso? Porque soy soberano. Estos se van a perder, hagan lo que hagan, y estos se van a salvar, hagan lo que hagan, aunque ninguno ha nacido. Esa es la doctrina calvinista de la predestinación, pero este pasaje no la enseña. El libro de la vida mencionado aquí contiene los nombres de los salvos. Lea Filipenses 4:3.
Solo somos salvos cuando obedecemos el Evangelio de Cristo mediante creer en el mensaje, arrepentirnos, confesar y bautizarnos. Lucas 13:3, Romanos 10:9 y 10, Marcos 16:16. Aquellos que no están en el libro de la vida, ¿cómo son considerados? Bueno, son los perdidos. No son perdidos porque Dios haya puesto sus nombres en una lista al principio o en la eternidad y haya dicho se van a perder. Están perdidos por su propia elección, es decir, ellos eligen perderse al rechazar a Cristo. Si Cristo es el único camino al Padre, si Cristo es la vida, si Cristo es el camino, si Cristo es la verdad, cuando se ha rechazado a Cristo, ha rechazado todos los recursos y ha rechazado la vía para poder alcanzar la salvación. Entonces, estás perdido porque lo has decidido. Estás perdido porque en tu libre voluntad tomaste esa decisión. Lo que Dios hizo desde la eternidad fue elegir un plan de salvación. Y al elegir ese plan de salvación, se puede decir que salvó y condenó. ¿En qué sentido? En que todo aquel que obedeciera a ese plan, él estaba proveyendo salvación. Pero que todo aquel que no obedeciera a ese plan iba a tener un problema, iba a ser condenado. Si no hubiera plan de redención, pues nadie se salva y nadie se pierde. Pues hubiéramos existido en un limbo judicial, ¿no? Pero no es así. Al Dios plantear su plan de redención, no solamente salva, el plan de redención también condena, como dice Juan capítulo 3, versículos 17 en adelante, que el que cree se salva, el que cree tiene vida eterna. Hablando de creer como una sinécdoque, ¿no? Representando todo lo que hay que hacer para obedecer el Evangelio. Pero el que no cree, es decir, el que rechaza todos los pasos y requisitos del Evangelio, entonces la ira de Dios está sobre él y va a condenación. Dios sí conoce de antemano, claro, desde la eternidad, todos los que todos los que han obedecido, los que hemos obedecido, los que van a obedecer el Evangelio. Por supuesto que Él tiene conocimiento previo de todo, pero una cosa es tener el conocimiento de eso y otra cosa es decir que Él lo impuso. Para hacer una analogía muy pobre, porque obviamente no nos podemos comparar con Dios, pero es como que yo mañana sé que, bueno, esto no va a suceder aquí en Panamá porque ahora estamos en paro de transporte, pero supongamos que yo sé que mañana a las 6 de la mañana va a salir un bus de aquí de Santiago hacia la ciudad de David. Eso yo lo sé desde esta hora, que son las 10:14 de Panamá. Sin embargo, yo no tengo el control de eso, ni yo lo estoy imponiendo. O sea, no lo estoy imponiendo, yo simplemente sé que eso va a suceder. En el caso de Dios, Dios no está obligando a nadie a rechazar el Evangelio. Y Dios no está obligando a nadie a obedecer el Evangelio. Pero Él sabe de antemano quién lo va a hacer. Entonces, eso es la presciencia de Dios. Dios ha predestinado al hombre a salvarse o condenarse solo en el sentido de al haber creado, al haber formulado un plan de salvación, ha puesto al hombre a elegir entre dos destinos. Entonces ahí el hombre se va a perder y se va a salvar y solo en ese sentido se puede hablar de gente en el libro de la vida o gente fuera del libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Note que también la escritura habla de que Jesucristo fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y eso no significa que Cristo tenía un madero o tenía una cruz allá en la eternidad y murió allá y luego volvió a morir acá en la tierra. ¿No? Note que él murió en el año 33 de nuestra era, según el calendario actual. Sin embargo, la Biblia habla del cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde la fundación del mundo. Entonces, note que es una expresión que habla de plan, que habla de propósito en la mente de Dios, quien dice que habla de las cosas que no son como si fuesen, dice el profeta. Nosotros vivimos en la parte temporal del universo y Dios vive en la eternidad, así que a veces es difícil comprender cómo él puede mirar las cosas así, pero bueno, si es difícil de entenderlo, es natural que sea difícil porque estamos hablando de un ser supremo con características que nosotros no tenemos y no tendremos jamás. Entonces, así como se dijo que Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo, aunque en realidad no murió hasta que fue al Calvario, de la misma manera el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, iba a tener las condiciones y iba a incluir solo en él aquellos que posteriormente, ejerciendo su libre voluntad, tomaran la decisión de ser
salvos. Se nos dice más adelante, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 5 de este libro de Apocalipsis, que los nombres se borran del libro de la vida. Entonces note que no es algo que está fijo ya desde la eternidad y que no se puede hacer nada. Si se pueden borrar, se pueden escribir. ¿Y por qué se borran o por qué se escriben? Porque unos obedecen y otros rechazan o dejan de creer. Es tan sencillo como eso. Ahora, lo que todo esto nos debe llevar a meditar, bueno, los cristianos tendremos una respuesta positiva para esta pregunta, pero si usted está viendo luego esta clase a través de video, no en vivo, como estamos ahora con nuestro hermano, medite sobre eso. ¿Dónde está su nombre? ¿Está en el libro de la vida? ¿Está escrito en el libro de la vida? ¿O lo han borrado del libro de la vida? Porque eso solamente se va a dar en la medida que obedezcamos lo que dice Cristo en su ley perfecta de la libertad y seremos condenados o estaremos borrados del libro de la vida en la medida que si fuimos cristianos nos hayamos apartado y ya no estemos caminando fielmente o no hayamos todavía dado el paso de convertirnos en cristianos según el plan de redención de Dios y no según las doctrinas de los hombres. Bien, retomando, el ángel continúa su delimitación de la visión identificando las 7 cabezas de la bestia de color escarlata. Se dice que las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Esto confirma aún más la posición de que Babilonia se utiliza en el capítulo 17 de Apocalipsis como símbolo de Roma. La palabra montes también se puede traducir colinas, y Roma era conocida como la ciudad de las 7 colinas. Comenzó como una red de 7 asentamientos en las colinas de la orilla izquierda del río Tíber. Estas 7 colinas son Sermalus, Palatium, Belia, Palatino, estoy refinando mi latín, ¿verdad? Disculpen. Ciernalus, Palatium, Belia, Palatino, Cispius, Fagutalis, Opius, Esquilino y Sucusa. Ovidio, Horacio, Tertuliano y Jerónimo llamaron a Roma en sus escritos precisamente la ciudad de las 7 colinas. Las 7 cabezas dice que también representan a 7 reyes. Esto respalda nuestra conclusión anterior de que la bestia representa al Imperio Romano y su administración. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos versículos son considerados los más difíciles de Apocalipsis por muchos comentaristas respetados dentro y fuera de la Iglesia del Señor. Las limitaciones de tiempo obviamente nos impiden una discusión exhaustiva de cada posición y analizarla en cada detalle sobre los diferentes enfoques que hay de esta sección. Pero en resumen, aquí les voy a compartir los más destacados. El primero, existe la opinión de que se refieren, estos 7 montes, se refieren a 7 emperadores romanos. Sin embargo, hay desacuerdos sobre a cuál 7 emperadores esto se refiere. Algunos comienzan su lista con Julio César, pero sabemos la mayoría que aunque él en la práctica ejerció como un emperador, realmente no era considerado, no fue considerado, ni la historia lo considera un emperador. Mientras otros inician con Augusto César, que ese sí fue el primer emperador del Imperio Romano. Otros comienzan con Calígula. Algunos sostienen que los 3 emperadores que cuentan o que estuvieron, perdón, por muy poco tiempo en el trono no deberían ser contados. Entonces que cuando se cuentan los 7 hay que obviarlos o hay que saltárselos, como decimos acá en mi país. Algunos cuentan solamente aquellos que fueron desafiados por el Senado romano. Y aquellos que comienzan con Augusto omiten a Galba, Otón y Vitelio, que son aquellos 3 emperadores que decía que gobernaron por muy poco tiempo. Y llegan a Vespasiano como el emperador que reina en el momento que el apóstol Juan está recibiendo esta revelación. O sea, esa es la posición. No la estoy apoyando, sino que estoy describiendo lo que algunos creen sobre esto. Otros que adoptan este enfoque creen que el libro fue escrito en el reinado de Domiciano, como así lo afirmó nuestro hermano
Jerry Moffitt, y consideran que esta visión sucede antes que el libro fuera escrito. En segundo lugar, algunos sostienen que los 7 reyes se refieren en realidad a 7 grandes reinos en oposición a Dios. En tercer lugar, otra interesante opinión adoptada por Matthew Henry, Lee Tomlinson y el hermano H.A. Dixon es considerar a estos 7 reyes como 7 formas del gobierno romano. Tomlinson los enumera como reyes, cónsules, dictadores, tribunos, decemviros, emperadores y gobernadores militares. Después de mucho estudio y reflexión sobre estos puntos de vista anteriores, sobre el tema en particular, parece haber dificultades con cada una de estas posiciones, cada una de estas formas de interpretar o de ver esta expresión en el libro de Apocalipsis. La amplia variedad de desacuerdo entre los comentaristas sugiere que nosotros debemos ser muy cautelosos en general en cuanto a las interpretaciones o las aplicaciones que vayamos a hacer. Ser muy cuidadosos, porque nosotros no lo sabemos todo, porque no somos más sabios que los demás. Si personas muy dedicadas, mejor preparadas que nosotros, con una trayectoria más larga y que se han dedicado durante mucho tiempo a hacer un gran trabajo en estos ámbitos de comentar, de interpretar, dicen que esto es difícil y no se han podido poner de acuerdo en 2000 años o en muchísimos años, pues eso nos dice que no es fácil y que hay que tener cuidado de no ir más allá de lo que el texto permite por emocionarnos o por dejarnos convencer por cualquier comentarista y empezar a apoyar su posición sin ver si tiene realmente base o no, ¿verdad? La explicación satisfactoria o una perspectiva que les puedo compartir esta noche y que considero que es más acertada por ser más general en su naturaleza, pero adecuada en cuanto al contexto y al tema principal del pasaje, que la considero también conteniendo una aplicación más satisfactoria de los 7 reyes, es que el número 7 no es literal. El número 7 es simbólico y que representa al poder del Imperio Romano en su conjunto total, en todo su poder y en todo su esplendor, pero incluyendo también esos momentos en los que el imperio pudo haber caído y pudo haberse desintegrado, pudo haberse convertido en otro tipo de gobierno. Considero que Juan no está interesado en un cuidadoso recuento del pasado, sino que declara la inminencia del fin mediante el uso comúnmente aceptado de un esquema numérico. Para Juan, el 7 es el número de la completitud, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. 5 reyes han caído, uno es y el último permanece por poco tiempo. En otras escrituras apocalípticas, el número de edades o de periodos mundiales se ajusta a diferentes esquemas numéricos. Hoy es el 7 aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis y en otros libros como Ezequiel, como Daniel, será otro número. El único propósito de los símbolos apocalípticos en todos estos esquemas de números es declarar el inminente fin de la era de la cual se está hablando. En el Apocalipsis, los 7 reyes representan todo el periodo de dominación romana sin importar el número exacto de emperadores. Lo importante es que el fin de ellos, de lo que representan, de ese gobierno opresor, perseguidor, inmoral, ha llegado o se está acercando su fin. Este parece ser un enfoque práctico y beneficioso para Apocalipsis 17:10. Especialmente notaremos esto cuando estudiemos el versículo 11. Ese versículo 11 dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Hemos señalado anteriormente que la bestia parece ser un símbolo del Imperio Romano y especialmente de su gobierno y administración. A veces hablamos de cambiar de caballo en la mitad del río. No sé si en su país tienen ese dicho. Algunos comentaristas cambian de caballo en la mitad del río en Apocalipsis 17. En la primera parte del capítulo
Tienen a la bestia simbolizando al imperio en su conjunto, pero luego tienen a la bestia simbolizando a Nerón o simbolizando a algún otro emperador individual más adelante. Esto no es coherente. El ángel interpretó lo que Juan vio, no algo diferente además de lo que vio. ¿Qué vio Juan? Juan vio 7 cabezas en una bestia. Y las cabezas representan reyes, dice el mismo ángel. La bestia no era un rey individual, sino el conjunto que tenía las 7 cabezas y los 10 cuernos sobre ella. La bestia es el octavo y dice que es de entre los 7. La bestia misma consiste en y está formada por lo que ha sido designado por 7 reyes. Este versículo, por lo tanto, resume y reafirma el hecho de que la bestia es el total de lo que ha sido descrito como 5 reyes, luego un rey y luego otro rey. También se reafirma su destino final. Va a la perdición. Esa es la idea principal y el tema del pasaje. Este se enfoca en la destrucción de la bestia. Luego, en el versículo 12, se nos dice que los 10 cuernos de la bestia representan 10 reyes que aún no han recibido un reino. Sin embargo, ellos recibirán autoridad como reyes junto con la bestia durante una hora. Esto debe referirse a los reyes vasallos, gobernantes de las provincias de Roma, que recibieron autoridad de Roma y disfrutan de esta autoridad delegada por un tiempo muy corto. Vemos esto ilustrado en los Herodes de Palestina, los reyes de los reinos aliados que se encuentran en lugares como Arminia, Capadocia y Galacia, dieron poder y fortaleza al imperio romano. El número 10, como también sabemos, indica completitud, mientras que los cuernos reflejan el concepto de poder o de fuerza o de gobierno. Aquí hubo un frente unido para oponerse al cristianismo y complacer los deseos sanguinarios del emperador. Esto nos lleva entonces a nuestro último punto, la desaparición de los enemigos del Cordero. Versículos 14 al 18, rogándole a nuestro hermano que nos apoye con la lectura. Amén. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Gracias, hermano. En el versículo 14 encontramos lo que bien puede ser el resumen y la tesis del libro de Apocalipsis. Ya sea que entendamos o no cada símbolo y cada señal en el libro correctamente, precisamente, no obstante, podemos comprender el propósito del libro. No es necesario entender cada señal, cada símbolo y cada versículo para poder comprender el mensaje principal y la idea central del libro. Este servidor sugiere que el mensaje principal y la idea central del libro se encuentra en Apocalipsis 17:14 y se lo voy a presentar aquí, pero con la explicación al lado. Pelearán, ¿quiénes? Los enemigos de nuestro Señor. Contra el Cordero, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿quiénes? Los santos de Dios, todos nosotros, son llamados, elegidos y fieles. Este pasaje nos ofrece un resumen del libro, como Romanos 1:16 ofrece un resumen de la tesis o del tema del libro de Romanos. Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes. Sin duda, los cristianos del primer siglo habían escuchado que el emperador romano era, para los que le adoraban y le seguían, Señor de señores y Rey de reyes. Sin embargo,
Ellos sabían que Cristo era el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay enemigo que esté por encima de él. No hay poder que se levante contra los santos de Dios que sea más fuerte que el que está con nosotros, como dice el apóstol Juan también en Primera de Juan 4:4. El Señor y aquellos que son fieles a él serán victoriosos en última instancia, sobre todo y sobre todos. Este es un mensaje importante de consuelo, tanto para ellos en el primer siglo como para nosotros. Compartimos juntos en nuestra victoria con el Señor. Somos los llamados porque hemos obedecido el Evangelio. Primera de Tesalonicenses 2:14. Somos los elegidos porque hemos buscado ese refugio precioso que solo se encuentra en Cristo. Lea Efesios 1:4. Somos los fieles porque nuestra lealtad y firmeza hacia el Señor no ha vacilado, ni siquiera bajo las presiones de la persecución y de la tentación, como leímos en Apocalipsis 2:10 y leímos en el 12:11. En el versículo 15 se explica que las aguas, como ya lo mencionamos, sobre las cuales se sentaba la ramera en la visión, simbolizan los pueblos, naciones, multitudes y lenguas, porque esta ciudad, porque este poder influenció y sedujo a muchas naciones del imperio. Ellos la habían apoyado en el pasado, pero también nos dice este pasaje que de entre estas naciones surgirían los 10 reyes que participarían en la caída de ella, en la caída de Roma, de la caída del imperio. Y este era uno de los mayores temores que Roma tenía. En todas partes, en el libro de Hechos, hay indicios del temor de Roma ante cualquier tipo de agitación o disturbio que pudiera convertirse en una revolución y que acabara esto con el imperio. El versículo 16 describe cómo llegarían a odiar a la ramera y la dejarían desolada, desnuda, comerían su carne y la quemarían con fuego. Una descripción similar a esta se da en Ezequiel, en el capítulo 16, los versículos 35 al 41. ¿Qué contraste hay entre esta imagen y de la desaparición de la ramera y su descripción anterior? Los enemigos de Dios van a cosechar lo que han sembrado. Recuerde lo que dice Apocalipsis 18:6 y Gálatas 6:7. En el versículo 17 se nos dice lo siguiente, hermano Isaac. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Se nos recuerda, como diría Nabucodonosor en Daniel 4:17, que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Dios tiene al mundo entero en sus manos. Como se ve en Apocalipsis 4:2, Dios sigue en su trono. Qué tranquilizador es saber que cuando las circunstancias parecen estar fuera de control desde nuestra perspectiva humana, limitada, finita, todavía hay un Dios en el cielo que gobierna en los asuntos de los hombres. Si bien estos reyes apoyarían y fortalecerían a Roma y al imperio por un largo tiempo, eventualmente se cumplirían las palabras de Dios. Ellos no sabrían que se estaban convirtiendo en instrumentos de Dios para hacer su voluntad. En el Antiguo Testamento, la nación asiria se levantó contra Israel como instrumento de la ira divina, aunque no era su intención hacerle aquello a Israel, como podemos leer en Isaías 17. Ciro derrocó a la antigua Babilonia por orden del Señor, aunque el gobernante persa ni siquiera conocía al Señor, como dice Isaías 45:4. Jehová puede utilizar poderes malignos para llevar a cabo su voluntad soberana y luego castigar a ese poder maligno por ser lo que es. Leemos de ello en Jeremías 25:8 y el 12. Lo mismo sucede en la situación que estamos considerando. Su día de perdición estaba en algún lugar del calendario y muy cerca. En el versículo 18, el capítulo concluye con esta identificación. Dice, amado hermano, Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ahí está.
nuestra interpretación es correcta, es bíblica, es textual, porque en los días de Juan, Roma era la ciudad que reinaba sobre las naciones y ninguna otra. Por lo tanto, indicios dentro del capítulo nos muestran claramente que Babilonia se utiliza como símbolo para la ciudad de Roma. Ella era una gran ciudad, pero Dios es el más grande. No hay nadie ni igual a Él, ni más grande que Él. Hermanos, ella era una ciudad poderosa, acostumbrada a hacer su voluntad, pero hay una voluntad y hay un todopoderoso que estaba por encima de ella y que está por encima de cualquier poder similar hoy, cualquier organización religiosa o secular que intente también levantarse contra los propósitos de Dios. Y qué tremenda, hermanos, noticia es. Qué tremenda noticia es que le dijeran a Juan y a estos hermanos que Dios derribaría a esta sucia, inmoral y despiadada ciudad. Y qué tremenda consolación debió haber sido esto para los hijos de Dios que eran perseguidos por los romanos. El juez de toda la tierra, como le llamó Abraham allá en Génesis 18:25, iba a hacer justicia. De eso podemos estar seguros. Cuando los enemigos de Dios hagan guerra contra el Cordero, van a perder. Si haces guerra contra el Cordero de Dios, vas a perder. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y aquellos que son fieles y están con Él o están en Él, como dice Efesios, serán victoriosos. Cuán agradecidos deberíamos estar todos por el libro de Revelación o de Apocalipsis, porque este revela la victoria final de los santos de Dios sobre todo enemigo que pueda levantarse contra nosotros. Hasta aquí nuestra lección 14 del capítulo 17 de nuestro libro de Apocalipsis. Que el Señor le siga bendiciendo en gran manera y ricamente.